sacar el bostezo. Y ya estamos de regreso aquí en DGES TV con nuestro programa de todos los meses, Epilepsia Hoy, y quiero darle la bienvenida nuevamente, doctora Lilia Núñez. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de regresar y continuar con este tema tan interesante. Y que nos está dando para mucho. Sí, podemos hablar de muchos aspectos, así que bueno, esperamos también la retroalimentación de todos, a ver qué Claro. les interesa escuchar, ¿no? Claro, bueno, quiero hacer así como una especie de resumen de lo que hemos estado platicando durante esta serie de programas. Hemos hablado, bueno, de qué es un ataque epiléptico, cuáles son las diferentes formas que se puede presentar, cuáles son las medidas de emergencia, cuáles son las características de un chico con epilepsia. Y hoy nos gustaría platicar sobre los aspectos éticos en el trabajo, sobre todo de los docentes con chicos que presentan este tipo de problemas. ¿Qué nos puede decir, doctora? Bueno, mire, los chicos que van a la escuela, primero, vamos a hablar primero de la preparación que la gente debe de tener para integrarse a la fuerza laboral. Claro. Entonces, en las escuelas lo que hemos visto es que si tienen una crisis, los profesores se asustan y le piden a los papás que se lleven a su chico o chica para que se cure y luego cuando esté curado regrese. Sabemos que algunas epilepsias sí se pueden curar, pero otras se van a controlar. Y de vez en cuando a lo mejor va a ocurrir alguna crisis, lo cual no les va a impedir que estudien, que se preparen. Y negarles la oportunidad, pues es algo terrible porque después, ¿qué van a hacer? Pierden la oportunidad de aprender cosas, de capacitarse para una vida laboral a futuro, pierden la oportunidad de socializar con las personas de su edad, cosa que es muy importante para el desarrollo emocional, la maduración emocional y bueno, pues la integración a la vida, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ya de entrada este problema. Si el chico o chica es rechazado de la escuela, cualquiera que sea el nivel, va a haber interrumpida su capacitación. Y por tanto, cuando llegue a la edad de empezar a trabajar, no tiene manera de conseguir un empleo. Y si lo consigue, va a ser un subempleo, va a ser un empleo eventual, va a ser algo poco especializado y por tanto muy mal remunerado. Claro. Ahora, si ya estando en el trabajo, si tienen la suerte de conseguir un empleo, con cualquier grado de capacitación que hayan logrado, ya sea técnico o de plano ninguno, técnico o profesional, a la hora que alguien declara en el trabajo que tiene epilepsia, es marginado. Así es. Es marginado, se le niegan las oportunidades de ascender en el trabajo, se le relega para tareas que son de poca complejidad, aunque tenga una capacidad mayor, y esto lo hace sentir a la persona muy mal porque le pega mucho a la autoestima. Por supuesto. Y siente que están, pues, infravalorándolo, siente que le están maximizando los peligros que el tener epilepsia pudiera significar en un trabajo, o de plano es despedido. Y eso es una situación todavía peor porque si es despedido no tiene seguro social, no tiene ingresos, no tiene posibilidades de una atención médica que va a necesitar por tiempo indefinido y entonces el problema de la epilepsia se complica. Se complica muchísimo porque va a tener un menor control debido a que no tiene acceso a la medicación o a la atención médica. Se va a complicar porque repercute anímicamente en la persona se deprime, se pone más ansiosa, es dependiente de los demás y entonces un problema que pudo ser muy sencillo de resolver se complica tanto que se vuelve una situación a veces insostenible. Entonces, bueno, pues la idea es que una persona con epilepsia que tenga una capacidad normal deberá ser aceptada en la escuela, deberá terminar su educación hasta donde sus capacidades y medios le permitan
con la finalidad de que pueda acceder a un trabajo adecuado a esa capacitación que ha recibido. Claro. Pensando, usted mencionó algo así como que se le pide que se retire de la escuela hasta que se cure. A veces esos procesos son muy largos. Sí. Bueno, si tiene la suerte de que se le diagnostica oportunamente y se le da el tratamiento muy bien dado desde el principio, la persona se disciplina, la familia colabora, el control puede ser completo casi desde el principio del tratamiento. Desafortunadamente no es así, a veces el diagnóstico no es oportuno o la elección del tratamiento tampoco lo es, no es adecuada. La persona no se disciplina y no quiere aceptar su tratamiento, la familia no coopera tampoco y entonces un caso que pudo haberse resuelto muy al principio de haberse iniciado se convierte en un problema muy crónico que va arrastrando todas estas complicaciones que habíamos comentado. Entonces, bueno, pues para mejorar la situación, pues hay varias vertientes, ¿no? Primero, Claro. que ante la sospecha de una epilepsia acudan con el especialista adecuado. Que por favor lleven toda la información que tienen, la observación de cómo son las crisis, que son muy importantes para el diagnóstico. Si pueden grabarlo, ahora que todo el mundo tiene video en su teléfono, por Claro. favor háganlo. Esto ayuda muchísimo para el diagnóstico del tipo de crisis y por tanto para la elección del tratamiento. Una vez que se elige el tratamiento, pues hay que llevarlo adecuadamente, en dosis adecuada, en horario puntual, con mucha disciplina por parte de la persona que padece el problema. Y de esa manera, pues esperamos un muy buen resultado, de modo que tomando su tratamiento la persona esté totalmente bien, normal y pueda desarrollar sus capacidades. La única diferencia con los demás es que toma un tratamiento. Claro. ¿Sí? Pero bien tomado, pues va a resultar con muy buen éxito hacia una posible curación. Doctora, y como educadores, los profesores que estamos con esta responsabilidad de apoyar a los chicos con epilepsia, ¿cuál sería nuestra obligación moral? ¿Qué tenemos que saber y hacer en el trato con estos muchachos? Bueno, tienen que saber primero que la epilepsia no es un fenómeno sobrenatural. Es una enfermedad física, como todas las enfermedades. Esta enfermedad tiene su origen en el cerebro por diversas situaciones. Se manifiesta con fenómenos que suceden bruscamente, que a veces son muy aparatosos y asustan a los demás, pero son fenómenos muy breves. Durante 1 o 2 minutos sucede lo que vaya a suceder como manifestación de la crisis, termina. La persona puede tardar nada en recuperarse o varios minutos, a veces un poco más, y luego vuelve a estar como si nada le hubiera pasado. Entonces hay que dar el auxilio apropiado en el momento de la crisis, que en realidad no es mucho, es acompañar a la persona, evitar que se lastime, esperar a que termine la crisis y hacerle sentir que está con alguien que no le va a hacer daño, sino que lo está acompañando y protegiendo. Que se sienta segura. Que se sienta seguro para que ya cuando se recupere se tranquilice rápidamente y diga, bueno, pues ya me pasó, seguimos adelante en cuanto pueda, ¿no? Claro. Y esto, pues, si lo sumamos en tiempo, en realidad no es gran cosa. Se incapacitan muchísimo más por una migraña o por un alcoholismo cuando están en intoxicación o por cualquier otra enfermedad, pueden incapacitarse por varios días, incluso en cambio por una crisis, la incapacidad es muy breve también y la persona puede continuar con su actividad como si nada le hubiera sucedido, dándole el tiempo suficiente para esa recuperación. Entonces el educador debe estar informado de que la epilepsia sí implica un cierto riesgo dependiendo de dónde ocurra la crisis, pero en un aula no tiene mayor complicación, ¿sí? Se coloca a la persona en el piso, se espera que termine la crisis si es una crisis grande y ya, eso es todo. Entonces es también una oportunidad para demostrar a los demás que
deben aceptar a quienes tienen una diferencia con ellos. En este caso es una diferencia por un motivo de salud, pero fuera de ello no tienen ninguna otra. No son personas extrañas, no son seres de otro planeta, son tan seres humanos como lo somos todos, con los mismos derechos, con las mismas características en general, con las variantes que todos los seres humanos tenemos y deben ser aceptados en su medio escolar, con el auxilio del profesor. Claro. Sí, si el profesor toma una actitud mala hacia la persona que tiene epilepsia, los alumnos automáticamente también lo harán. Lo van a imitar. Y lo van a hacer víctima de agresiones, de burlas, y le van a afectar mucho más la autoestima y le van a dificultar su buen control. Y el aprendizaje finalmente. Claro, porque si la persona está anímicamente muy afectada, su rendimiento escolar automáticamente va a disminuir y pueden hasta reprobar sin que tengan una incapacidad mental, simplemente por el estado emocional. Entonces el profesor o profesora, sabiendo lo que tiene que hacer, guardando la calma, va a mostrar a los demás, a sus alumnos, que pueden ayudar a las demás personas que en ese momento lo necesitan. Van a dar una lección de solidaridad y de humanismo. Y esa oportunidad no la deben desaprovechar. Así es. Yo creo, doctora, que muchas veces el miedo es lo que nos hace reaccionar de esta manera agresiva o con muy poca comprensión. El conocimiento del problema, el saber qué hacer y cómo trabajar con los chicos hace que tengamos una actitud de mayor apertura. Claro, por eso es que deben estar informados, que hacer adecuadamente la atención, que es cuestión de unos minutos, va a solucionar el problema y no tiene por qué espantar a nadie. Sí, es un fenómeno de la naturaleza a final de cuentas, ¿no? Y el miedo sucede por el desconocimiento, porque no saben qué va a pasar con la persona, piensan que se puede morir, que se puede lastimar seriamente, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Mejor lo rechazan. Y de esa manera, pues alivian esa angustia que les puede ocasionar el ver a alguien con una crisis, ¿no? Pero pues hay que saber y hay que auxiliar adecuadamente a la persona y animarlo a que se reincorpore y también vigilar que los demás no se burlen de él, que no lo hostilicen, que lo acepten en el medio, porque la persona que tiene epilepsia es como cualquier otra. Claro, y bueno, hablamos un poquito también de la sensibilidad que tenemos hacia los chicos, no solamente con epilepsia, como usted decía, con cualquier diferencia notable, la sensibilidad como seres humanos, pero sobre todo como profesores que trabajamos con estos chicos. ¿Cómo podríamos nosotros, en dónde podríamos informarnos más sobre estas situaciones? Bueno, pues pueden consultar en internet, tenemos una página que va dirigida al público en general, que se llama www.epilepsiahoy.com. El lenguaje no está en otra, es accesible, estamos procurando evadir los términos muy técnicos con la finalidad de que a la lectura sea fácil de entender un problema médico que es un poquito difícil, pero que tratamos de hacerlo accesible. Entonces tenemos varias secciones en la página. Hay una sección donde viene todo sobre la epilepsia, así se llama, y allí viene desde pues un poquito del aspecto histórico muy breve, y viene cómo se manifiestan las crisis, cómo se deben de atender, por qué razón el tratamiento es como es, con medicamentos, y todas las complicaciones que pueden ser evitables si tenemos una buena actitud desde el principio. Muy bien, doctora. Bueno, déjeme saludar a nuestras escuelas que están acompañándonos. Tenemos con nosotros a la Secundaria Técnica 13, la 3, 33A, 33B, 39, 40, 64 y 67. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice la Secundaria Técnica 10, los docentes no estamos capacitados para atender chicos con esta problemática. Además, desconocemos si algún alumno tiene este problema.
¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, nosotros en secundarias técnicas se hace una detección desde los chicos que ya están identificados, pero si algún chico todavía no está identificado, en los casos, por ejemplo, de ausencias, ¿qué tenemos que hacer como maestros? Primero, a lo mejor alguien va a desarrollar epilepsia en una cierta edad y eso uno no lo puede adivinar. Cuando lo manifieste, entonces se tomarán las acciones pertinentes y no hay que preocuparse por eso. Los profesores pueden ayudar a detectar ciertas crisis que son sutiles y que al no caer y no convulsionarse a veces no se percata la gente que esa persona está teniendo una crisis. Y usted lo acaba de mencionar, las ausencias son desconexiones a veces muy breves. Entonces, si un niño o joven está empezando a tener fallas en su rendimiento, hay que observarlo para ver si no se está desconectando momentáneamente y se está perdiendo de las explicaciones en la clase. Y de notar esta actitud, un cambio de actitud, un cambio en la mirada, durante varios segundos hay que avisar a los papás para que lo lleven al médico. Ahora, la atención de una persona con epilepsia la tiene que hacer el médico. Así es. Y lo único que les pedimos a los profesores es su aceptación en el grupo, el animarlos a que continúen como continúan todos sus demás alumnos y que en caso de que tuvieran un ataque generalizado, sepan qué hacer en ese instante. Los ataques generalizados son muy impresionantes porque la persona puede pegar un grito, cae al suelo, se oye que respira muy dificultosamente, se pone morado, se pone tieso, se sacude de todas las extremidades, pero lo único que tienen que hacer es ponerlo, dejarlo en el piso, proteger la cabeza y ponerlo de lado. Exclusivamente, eso es lo único que tienen que hacer para atender al chico. Ya la atención de control, esa le corresponde al médico, le corresponde a la familia vigilar que no le falte el tratamiento, que se lo tome puntualmente y el mismo enfermo tiene que saber qué hacer con su tratamiento y colaborar con él. Así que la tarea del profesor no es tan complicada. Es simplemente ver si sucede una crisis, pues cómo atenderla sin pegar de gritos ni salir corriendo, porque y sin asustar a los demás, sin asustar a nadie más, sino guardar la calma, auxiliar a la persona adecuadamente de esta forma que acabo de explicar, y eso es todo lo que se necesita para atender a alguien. No necesitan un curso de primeros auxilios, no necesitan saber de medicina tampoco. Darle ningún medicamento, ni frotarle alcohol, nada. Nada de eso. Exclusivamente poner a la persona de lado, protegiéndole la cabeza, no meterle nada en la boca y esperar a que la crisis se termine solita. Que no va a tardar. No tarda más que un par de minutos cuando mucho. La persona termina su crisis, se recupera en otros minutos, 10, 15 minutos y eso es todo. Así que bueno, ya están todos capacitados para atender a alguien. Perfecto, aquí en Dejes TV, capacitación completa. Muy bien, la técnica 10, ¿cómo tenemos que auxiliarlo para evitar que se lastime? Bueno, ya lo mencionó. Ya lo comentamos. Esta es la pregunta. La 33, ¿a qué se deben las convulsiones recurrentes en los pacientes epilépticos? Bueno, se deben a que hay un desarreglo eléctrico en el cerebro. De manera espontánea, algún área del cerebro empieza a tener cortocircuitos. Estos pueden ser por alguna lesión en el cerebro, pero a veces esto está condicionado genéticamente y es un problema meramente de la función eléctrica y no detectamos una estructura alterada. El hecho de que es cierto grupo de células del cerebro tengan esta anomalía eléctrica es lo que hace que las crisis se repitan. Y por tanto el tratamiento es continuo, es con medicamentos que frenan esa actividad eléctrica anormal y esto logra un control. Cuando esto se regulariza, se equilibra con el tratamiento, la persona deja de tener crisis, que esa es la meta del tratamiento. Claro. En cuanto a lo pedagógico, doctora, ¿cuál sería
¿qué es lo que el maestro tiene que hacer para adaptarse? Yo me imagino un chico que de repente, bueno, empieza a perder clases porque está adaptándose al tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer para apoyarlo? Bueno, primero darle la oportunidad de que esta adaptación termine de ocurrir, quizá ayudarle con, pues dándole tareas para que se empareje con el grupo. Ojalá que los compañeros puedan ayudarle también, diciéndole, oye, pues nos dejaron esto de tarea Lo y hacemos, vamos ajá. a hacer la tarea contigo, te ayudamos, te explicamos lo que hubo, ¿no? La mayoría de los pacientes no tienen problemas de aprendizaje. Si el profesor detecta que el rendimiento del alumno que tiene epilepsia no es bueno, hay que ver por qué. Puede ser porque la epilepsia lo está deteriorando en sus capacidades. Esto hay que avisarlo, hay que pedir al médico. Esto lo harán los papás. Claro. Decirle a los papás, oiga, no está bien, no está rindiendo bien, está muy distraído, o está muy somnoliento, o está agresivo, o está muy inquieto. Porque esto pueden ser efectos colaterales de los medicamentos. Allí nuevamente el médico tiene que hacer modificaciones, pero el profesor lo va a detectar y lo va a avisar a los papás para que le den esta información al médico, de modo que pueda modificar el tratamiento de otra forma que no le cause molestias y que le permita funcionar en sus capacidades intelectuales. Si el chico tiene un real retraso mental, pero no es muy severo, a lo mejor con apoyo psicopedagógico adicional puede llevar su escolaridad adecuadamente. Y si el problema es un poquito mayor y de plano no hay manera, no son los medicamentos, realmente hay una deficiencia intelectual, pues entonces habrá que buscar una escuela especial. Pero no es automática la decisión de una escuela especial por un diagnóstico de epilepsia. Hay que individualizar el caso, claro, y hay que ver, analizar muy bien si hay un problema de aprendizaje, si es por alguna de estas situaciones que son remediables fácilmente solo con una modificación en su tratamiento. Muy bien, doctora, la 33 nos pregunta, ¿las drogas pueden provocar epilepsia? Sí. Favor de no consumirlas, y si ya tienen epilepsia, por favor, no lo hagan. Hay drogas de abuso que causan, además de que pudieran causar crisis, causan un deterioro progresivo. Ocasionan trastornos en los vasos cerebrales que van ocasionando a su vez una disfunción progresiva y un daño permanente. Entonces las drogas son de peligro para muchas cosas, entre otras para la epilepsia. Y bueno, estamos queriendo ayudar a los chicos que tienen epilepsia y a quienes se provocan estas crisis. Ay, sí. Sí, ya es mala suerte que le toque a alguien, ¿verdad?, tener el problema, que por cierto es muy frecuente, el 2% de la población lo tiene, pero si agregamos tóxicos como el alcohol o como drogas de abuso que pueden dañar adicionalmente al cerebro, pues entonces estamos muy mal, ¿no? Claro. La técnica 3, saludos doctora de parte de toda la comunidad. Igualmente, gracias 3. Por escucharnos. La 56, es importante conocer estos datos, claro que sí. La 33A, sería bueno tener un control sobre los alumnos y que sepan qué hacer en estos casos para que los maestros no nos alarmemos falsamente. Bueno, yo no creo que se pueda fingir un ataque generalizado, sería muy complicado. Bueno, hay ataques emocionales que parecen ataques epilépticos, pero bueno, eso le corresponderá también al médico definir si se trata de un ataque emocional o un ataque epiléptico. Lo que le corresponde al profesor en el aula pues es auxiliar a la persona, dar una descripción y si se puede una grabación de lo sucedido para que cuando vayan al médico tratante tenga información suficiente para decidir un mejor tratamiento. Muy bien, la 33A, que está muy participativa. El cerebro puede estar programado para desarrollarse normalmente, pero puede sufrir lesiones durante el embarazo, el nacimiento o más adelante. Así es.
Nuestro cerebro es muy delicado, por eso está muy protegido en una cavidad rígida que nos permite movernos, caernos y lo que sea sin que le pase nada. Pero sí hay situaciones que pueden afectarlo de manera muy severa. Por ejemplo, durante el embarazo, las complicaciones que la mamá puede tener si tiene presión alta, la placenta se degenera, la oxigenación hacia el bebé disminuye y esto puede ocasionar la pérdida del bebé, pero también puede ocasionar daño cerebral. En los partos mal atendidos también. Allí también es un momento crucial en la vida en que si hay falla en la respiración del bebé al momento del nacimiento, el cerebro se va a dañar. Los golpes en la cabeza, las infecciones que pueden afectar al cerebro son motivos para que tengamos daños que dejan como consecuencia una epilepsia. Entonces sí es necesario buscar una atención médica de todo el embarazo, que se lleve adecuadamente, que el parto sea bien atendido y que durante el desarrollo del niño pues se vayan viendo cualquier situación de salud que pudiera afectar al cerebro, por ejemplo las infecciones que comentaba, ¿no? Que empiezan como infecciones respiratorias habitualmente y luego pueden complicarse. Muy bien, igual la 33A, hay que detectar los cambios de humor del alumno. Bueno, es que los cambios de humor pueden deberse a muchas situaciones, Pues sí. pero sí pueden ser indicativo de una epilepsia. No necesariamente. La epilepsia se diagnostica porque les dan crisis. Las crisis, Las las crisis ausencias. pueden ser de muchas modalidades. Las que todo el mundo diagnostica como epilepsia pues son las convulsiones generalizadas tónico-clónicas que describimos y que ameritan atención inmediata, el auxilio inmediato de quien está con la persona. Claro. ¿Sí? Ya lo describimos. Pero cualquier otro tipo de crisis, de fenómeno que sucede bruscamente, pues sí requiere de una atención, quizá no en el momento, pero sí de una atención de control a largo plazo. Claro. Muy bien, ¿la epilepsia es genética? En algunos casos está condicionada genéticamente. La mayoría de los casos son adquiridos, le llamamos, son de causa adquirida porque hubo una lesión en el cerebro desde la gestación, en el momento del nacimiento, en la edad de la lactancia o más adelante, porque puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, incluidos los ancianos. Entonces, dependiendo de lo que suceda en la estructura del cerebro por alguna enfermedad que va ocurriendo en el transcurso de la vida, puede provocarse la epilepsia. O sea que a todos en algún momento nos puede pasar. Sí. Bueno, estamos libres. Así que si no nos ha pasado, qué bueno, pero el que le pase a alguien, pues es un problema que le tocó tener por una enfermedad, por una situación. Hay que entenderlo así y hay que darle la oportunidad de vivir la vida como todo mundo. Claro, pues como todo puede suceder en esta vida, no son diferencias graves. Puede llevar una vida totalmente normal. Pueden, si son profesionistas, pueden ejercer su profesión. Si son técnicos, pues igualmente. Lo único que recomendamos cuando no hay un buen control es evitar ciertas actividades de riesgo. Por ejemplo, manejar vehículos de transporte público, pues sería un poco aventurado y peligroso para sí mismo y para los demás. O trabajar en sitios donde hay maquinaria pesada de precisión donde pudieran accidentarse. Bueno, pero la mayoría de los trabajos pueden ser desempeñados por cualquier persona que tenga epilepsia y desde luego el ir a la escuela y estudiar una carrera también puede ser posible, debe serlo para cualquier persona que tenga epilepsia. Muy bien, doctora, pues ya estamos por terminar nuestro programa del día de hoy. ¿Hay reunión para...? Tenemos una plática de información el próximo sábado. Sabemos que es puente, quién sabe cómo nos va a ir, pero esperamos que aquellos que no se vayan de puente nos acompañen. Claro que sí. Es en el auditorio del Hospital 20 de noviembre. Ya tenemos metro nuevo que es gratis. Perfecto, todavía es gratis. Para ese día todavía es gratis. Es la estación Hospital 20 de noviembre. Muy bien. Línea 12 del metro. Y así nos damos una vuelta también. Para que conozcamos el metro nuevo, ¿verdad? Ajá.
Bueno, pues los esperamos. La entrada es libre y empezamos a las 9, terminamos a las 12:30 más o menos. Y vamos a platicar sobre lo que es epilepsia en general, sobre aspectos particulares. En esta ocasión nos toca los aspectos legales, que son un complejo problema que a lo mejor platicamos en otra ocasión. ¿Qué aquí le parece en el próximo programa? Lo hacemos, platicamos de estas situaciones de leyes que se supone protegen a todo mundo, pero la verdad es que no mucho. Bueno, pues excelente tema para el próximo Para la próxima programa. ocasión. Muy bien, doctora, Sí. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Nos vemos aquí el próximo mes. Claro que sí, la doctora Lidia Núñez Orozco, jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que nos acompañen el sábado. El sábado. Creo que ni dijimos, dije que era puente, pero es el sábado 3 de noviembre a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, por favor. Muchas gracias, doctora. A ustedes también muchas gracias. Por hoy terminamos nuestras transmisiones. Mañana tendremos tempranito Narrador del Sur, tendremos la Subdirección Tecnológica Presenta y muchos programas más que seguramente serán de su agrado aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta. Nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta luego.